Pedagogía de la modernidad. Sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. Paulo Freire. Estudio introductorio. El discurso se centra en la búsqueda de cuál es el lugar de la pedagogía, como disciplina, o lo que fuere, y como profesión. Para aclararlo, se explora la relación entre epistemología y objeto pedagógico. La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de la ciencia. Su función es analizar los preceptos que se emplean para justificar los datos científicos, considerando los factores sociales, psicológicos y hasta históricos que entran en juego. El objeto pedagógico es concebido como algo posible de construir, no dado acríticamente, es decir, sin lugar a discusión. Es simplemente algo que ya existe. La pedagogía confinada por tradición a la docencia en ámbitos formales, hoy se le concibe activa en diferentes dimensiones, como investigación, planeación, evaluación o capacitación, y vinculada con diversos quehaceres: desarrollo de la comunidad, salud, política, cultura, etc. La pedagogía no ha generado pautas teóricas, metodológicas, ni técnico-instrumentales propias. Las teorizaciones y las técnicas le vienen proporcionadas por otras disciplinas, como la sociología, la psicología, la teoría organizacional o la filosofía. Incluso la delimitación de su objeto de estudio queda muy confusa. Esto se refleja también en el aspecto laboral, donde los profesionales de la pedagogía compiten con psicólogos, sociólogos y comunicólogos, entre otros. Epistemología y discurso pedagógico. El discurso pedagógico moderno surge de la confrontación ideológica condensada en la ética económica y política de los programas religiosos en conflicto, en concreto, las pugnas religiosas de la Reforma y Contrarreforma, ya que a partir de este momento histórico surgen diferentes tipos de pensamiento, lo cual se ve reflejado más objetivamente en el periodo de la Ilustración. Carlos Ángel Hoyos Medina indica que el significado social de la pedagogía en la modernidad es el de una técnica de conducción social, en la medida en que la racionalización del mundo rebasó las posibilidades del concepto ampliado de pedagogía. Antes solo se refería a la enseñanza y guía de los niños, y se incorporó a la figura de ciencias de la educación en el proceso inminente de desarrollo, en coherencia con el proyecto de modernidad. Como se puede analizar, la pedagogía deja de ser considerada solo una disciplina que se encarga de la enseñanza de los niños. Epistemología y pedagogía. Gerardo Meneses Díaz expone que el problema del conocimiento se constituye como piedra angular de la epistemología. La problemática del conocimiento es una problemática inacabada, porque existen diversas versiones del mismo, y porque lo que se conoce es dinámico y tal vez existan distintas formas de conocer. La epistemología se asume como un aparato crítico en torno a la producción del conocimiento, a partir de una totalidad acerca de los elementos que constituyen a una ciencia o a una disciplina en una determinada situación histórico-social. Respecto a la pedagogía inicial, se afirma que en su sentido etimológico quiere decir conducción del niño, y en la actualidad se entiende como el estudio y el proceso de la educación. Conocimiento e investigación, necesidades epistémicas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Spinoza expone que el proceso escolar, principalmente en niveles superiores, se pierde en los fundamentos epistémicos, entendidos como fundamentos del conocimiento, a partir de una concepción del proceso de conocimiento como construir y reconstruir al objeto mismo. El proceso de conocimiento es una de las grandes preocupaciones del hombre. Para abordarlo se presentan tres modelos que explican, esclarecen y precisan el acceso hacia este ansiado conocimiento. Iniciaremos con el modelo mecanicista.
es donde se privilegia la acción del objeto sobre el sujeto cognoscente. Aquí, el producto es el reflejo o copia del objeto. Este ejemplo es obvio, ya que aquí se aprecia claramente cómo el objeto de conocimiento, en este caso la televisión, domina al ente cognoscente, es decir, al alumno. Enseguida analizaremos el modelo idealista o activista, en donde la exclusividad del conocimiento está en el sujeto cognoscente, quien percibe al objeto de conocimiento como parte de su producción, es decir, lo analiza y lo interioriza en su cerebro. Finalmente mencionaremos el modelo interaccionista. Este atribuye el papel activo al sujeto, quien se encuentra sometido a diversos condicionamientos provenientes del objeto, entendiendo como una realidad social. Esto es muy aplicable últimamente en los modelos educativos, ya que es el que más se está aplicando desde el nivel preescolar, primaria, secundaria e incluso a nivel medio superior. El debate epistemológico, una necesidad del proceso de investigación social. A través de la historia, el hombre ha buscado conocer la verdad, y en esta búsqueda fue conformando una ciencia empírica que partía de la observación y la explicación conjetural para disipar la duda con la experimentación. Rivera Medero señala: la ruptura con la explicación teológica sobre la realidad del mundo se encuadró en una nueva doctrina con la aplicación de la razón a través del llamado método científico, el cual se convirtió paulatinamente en el único proceso validado para explicar los fenómenos. Los conocimientos no están dados antes de conocer el objeto, sino que se van construyendo. Esto afirma Rivera Medero. La determinación del pensamiento hipotético deductivo en la construcción del conocimiento. Solo al conocer pueden las personas establecer los elementos y las relaciones dadas en la realidad, con la intención no solo de reconocer su existencia, sino de además transformar esa realidad. Aquí el ser humano no se satisface solo del saber hacer, sino que quiere saber dónde y cómo aterrizar tal conocimiento. La gente conoce a través de dos posturas, principalmente con el racionalismo. Aquí es donde hay una actitud contemplativa hacia el objeto, pero no existe una necesidad de interactuar ni de palpar tal objeto. Por otra parte, el empirismo expone que el conocimiento se adquiere solo sobre lo real si se genera una interacción sensorial. Es decir, hay que poner todos los sentidos en el objeto para que el sujeto cognoscente tenga tal aprendizaje. La explicación científica, una polémica desde la teoría del conocimiento. Díaz Barriga critica la manera simplista en que la teoría de la ciencia aborda el problema de la explicación, en función de su imposibilidad de considerar la construcción de un fenómeno social y humano como objeto de conocimiento. Incluso desdeña el saber, aduciendo sus logros en el orden tecnológico. Existe una polémica en torno a que cada vez se afirma menos que todo conocimiento es universal, absoluto, verdadero, inmutable, aún en el campo de las ciencias duras, como son la física, química y biología. La relatividad del conocimiento científico es un hecho. Cada vez es más aceptable que el continuo cambio está presente en el mundo y que lo que hoy se daba como respuesta a un interrogante, quizás mañana ya no sea aplicable a tal pregunta. Conclusión. Como se pudo percibir en la información anterior, es indudable que aún existe una gran discusión sobre la postura de la pedagogía en el ámbito profesional. Por lo tanto, es necesario realizar más estudios para quizá llegar a concluir sobre el lugar que realmente debe de ocupar esta disciplina, arte o lo que se crea que fuere, ante el gran campo de la cientificidad.
Por ello, es imperante que la pedagogía se sustente